eso lo convertía en gentil, alguien que no era judío. Y noten, voy a leerles algo aquí que Pablo hace mención a lo que era Tito. Dice: Tito es un creyente griego gentil de Antioquía, que durante varios años ministró junto a Pablo y se hace cargo de varias tareas notables. Una es la iglesia corintia, donde guía a los cristianos a prepararse para la ofrenda para los santos de Jerusalén. Él también acompaña a Pablo y a Bernabé al concilio de Jerusalén, habiéndose convertido a Cristo a través de Pablo. Tito no se ha circuncidado, ya que hubiera implicado hacer concesiones al legalismo judío. Pablo deja a Tito en la isla mediterránea de Creta y a fin de que organizase en las iglesias a los creyentes. Su misión allí se complica con falsas enseñanzas, inmadurez e inmoralidad. Noten algo. Tito era alguien también que había sido rescatado por el Señor de una situación de pecado, como todos nosotros. Y era un hombre que amaba profundamente a Dios. Le habían sido encargadas tareas especiales por Pablo. Pablo lo había designado primero a la iglesia en Corinto. Y allá en Corinto, él se encarga de ayudar para que la iglesia recoja una ofrenda especial para enviar a Jerusalén, después de la situación tan complicada que tuvieron que vivir la iglesia en Jerusalén, a raíz de que las cosas en común se acabaron. Como nadie estaba trabajando, como nadie estaba produciendo, y la plata que habían reunido entre todos se acabó, entonces ahora estaban pasando necesidad. Así que los corintios son organizados por Tito para que ellos envíen una ofrenda hasta Jerusalén. Pero luego también Pablo lo deja en la isla de Creta, y allá tiene la posibilidad de también empezar a organizar a los creyentes en iglesias, organizar iglesias, porque Pablo había pasado por Creta y había podido tener la oportunidad de que muchos oyeran la palabra, pero cuando él se fue no quedó una iglesia organizada, ¿sí? No quedaron iglesias organizadas, sino que por el contrario, los creyentes quedaron ahí como, ¿y ahora qué hacemos? Así que Tito es enviado allá con una labor de organizarlo y en medio de ellos empezar a conformar la iglesia cretense. Pero aparte de eso, se tiene que enfrentar primero a falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque como ustedes recordarán, siempre detrás de Pablo iban una plaga de judíos queriendo enseñar lo contrario de lo que Pablo estaba enseñando. Y eso era lo que estaba pasando en Creta. Así que muchos de los que habían oído la palabra de Dios realmente por boca de Pablo, ahora estaban siendo confundidos por los judíos legalistas que querían venir a dañar lo que Pablo estaba haciendo. Así que la labor de Tito era organizar a los creyentes para empezar a quitar esas falsas enseñanzas, pero también para quitar discordia que había entre ellos. Había pleitos, ¿sí? Los cristianos de pronto empezaron a juntarse y algunos tal vez tuvieron inconveniente en que, ay no, es que usted se la viene a dar de líder y usted nadie lo nombró, ay no, que es usted, y toda esa cantidad de cosas que generalmente también pasan en los grupos. ¿No han notado ustedes que cuando de pronto decimos armen grupo y no se dice designen un líder y alguien toma la vocería, entonces otro alguien llega y dice, ¿y usted quién lo nombró? Tal vez eso era lo que estaba pasando allá en Creta. Pero además de eso, había inmadurez y había inmoralidad.
En otras palabras, los creyentes, cretenses, estaban metidos en situaciones bastante complicadas. No estaban maduros espiritualmente. ¿Y cómo se logra la madurez espiritual? ¿Cómo se logra? Estudiando las Escrituras, ¿sí? Pero no tenían ellos quien les enseñara. Por lo tanto, eran inmaduros. Así que Tito es enviado por Pablo para madurar a los creyentes en Creta. Pero también es enviado para sacar a la luz la inmoralidad. ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchos de los cretenses habían sido también influenciados por las conductas pecaminosas de prácticas sexuales que no son adecuadas dentro del cristianismo. Por lo tanto, la labor que tenía Tito en Creta no era fácil. Y cuando Pablo le escribe a Tito, lo hace desde ese trasfondo. Tito se encuentra en la iglesia allá en la isla de Creta para hacer que los creyentes empiecen a caminar sana, santa y sabiamente guiados por la palabra. ¿Estamos? ¿Les llama la atención la carta? Vamos a leer entonces los primeros versículos del capítulo 1, que es el saludo de Pablo a Tito. Allí, capítulo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Allí encontramos, vamos a orar primero. Amado Señor, queremos en esta hora darte muchas gracias porque hemos terminado el estudio de las cartas de Pablo a Timoteo y ahora nos introducimos en el estudio de la carta a Tito. Y queremos pedirte de manera muy especial que tú nos ayudes a entenderla y a que podamos ser edificados a través de ella. A que podamos, Señor, tener la posibilidad también de cada día ser transformados a tu imagen y semejanza. A que quites de nosotros todas aquellas cosas que son contrarias a tu palabra y que podamos desde tu palabra extraer aquello que tú quieres que nosotros hagamos para agradarte a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos pedirte para que permitas también que nuestra mente y corazón estén dispuestos para el estudio adecuado de tu palabra y de esta forma poder seguir creciendo cada día más en todo lo que tú quieres que nosotros crezcamos. Nos dejamos pues en tus manos, rogando tu cuidado y protección. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta, una vez más, que aquí Pablo inicia esta carta saludando a Tito. Pero su saludo es muy interesante en el sentido de que noten ustedes lo que dice. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. No está diciendo sencillamente que es siervo de Dios.
tampoco está diciendo solamente que es apóstol de Jesucristo, sino que es las dos cosas. Hoy, en la iglesia moderna, encontramos a una cantidad de hombres y mujeres que se hacen llamar apóstoles. Dicen ellos que la labor apostólica todavía está vigente, pero la palabra del Señor nos muestra que el último apóstol nombrado específicamente por Dios, por el Señor Jesucristo, es ¿quién? Pablo. Nadie más. Después de él no hay ningún otro hombre que haya sido mencionado en esta labor. Por lo tanto, cuando Pablo dice que él es siervo de Dios, está diciendo, primero, yo, Pablo, soy un esclavo de Dios. Porque eso significa la palabra siervo. Soy esclavo de Dios. Estoy al servicio de Dios. Tristemente hoy no encontramos a hombres que estén dispuestos a ser siervos de Dios. No los encontramos. ¿Por qué? Porque son siervos de cualquier otra cosa menos de Dios. Para Dios no hay tiempo. No, es que yo soy una persona muy ocupada. Es que yo tengo mucho trabajo. Es que la familia es importante. Y de pronto hemos llegado al punto de poner por encima otra cantidad de cosas que a Dios. Yo le pregunto, si somos siervos de Dios, ¿a quién deberíamos servir? ¿Sí o no? Pregunta nuevamente, ¿acaso puede el siervo hacer lo que él quiere? Si nos vamos y nos transportamos a la época de la esclavitud, allá cuando aquí en Colombia llegaron los esclavos africanos que fueron traídos a Cartagena por parte de los españoles, ¿sí? ¿Esos esclavos podían hacer lo que quisieran? ¿Cierto que no? ¿Qué podían hacer ellos? Única y exclusivamente lo que el amo les mandara hacer. Hoy decimos que la esclavitud ya no está, ¿cierto? No, ya hoy no somos esclavos de nadie, somos libres. Y muchos predican esa dichosa libertad. Pero la palabra del Señor dice que nosotros somos siervos del Dios viviente. Y si somos siervos de Dios, ¿cómo pues usted me puede decir a mí que es libre? Porque supuestamente usted es libre para irse de paseo. Usted es libre para tomarse unos tragos. Usted es libre para hacerle infiel a su mujer o a su esposo. Pero usted no es libre para servir a Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que son libres? Realmente. ¿Alguno me puede levantar la mano y decir, yo soy libre realmente? No tengo cadenas que me amarren a nada, ¿cierto? Pero, ¿realmente usted es libre? ¿Los solteros son libres? ¿Omar es libre? No, ¿Por qué no? porque estoy
buscando la obediencia de obedecer al Señor y así mismo ver el resultado del Señor hacia mí. Y yo sea obediente a Él y yo tengo esa fe que estoy siempre esperando en Él. Entonces tengo que ir en hermandad, en obedecimiento a Él y no hacer las cosas que en verdad no le gustan. Entonces se requiere de uno abstenerse de ir a hacer cosas que no son. Muy bien. Sonia, ¿es libre? No. ¿Por qué no? No sabe por qué no es libre, pero no es libre. José Luis, ¿eres libre? No mire a tu papá, mírame a mí. Por eso ya me diste la respuesta. No eres libre. Santiago, ¿eres libre? Aleja. ¿Por qué no? Porque yo no puedo hacer lo que se me dé la gana. ¿Ven? No somos libres. Pero nosotros allá afuera nos están diciendo todo el tiempo, ¿usted es libre? Y es una falsedad. ¿Cómo es que es tu nombre? Diego. Diego. ¿Eres libre? No, porque siempre uno tiene que hacer lo que a Dios le agrade, ¿no? Y a Dios no le agrada, digamos, que uno, por más que esté en la calle, se le ocurra ir a robar. O sea, en pocas palabras, eso no es libertad, ¿sí? Imagínense, está uno incumpliendo un mandamiento de Dios. Entonces uno no es libre, ¿sí? Rubén es un sargento del ejército. Él debería ser libre. ¿Sí? ¿Eres libre? ¿Por qué no? Siempre estoy sometido a alguien superior, casi toda la mayoría del tiempo trabajando. No puede hacer Rubén, siendo un sargento, hacer lo que se le dé la gana. ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque él debe seguir unas instrucciones. Así que, ¿cuál libertad? Pero esto es lo que nos quieren enseñar allá afuera. ¿Es usted libre? Jovencitos, mientras ustedes están en la casa, no son libres. Y cuando salen, tampoco lo son. Porque algunos dicen, se le pone este pechito de frente. Cuando me cansé de estar en casa, a mis 12 años me fui. Porque quería ser libre. Hartas comillas. Pero cuando salí, me encontré con que tenía que trabajar para pagar un arriendo, porque ya no era libre. Que tenía que buscar cómo comer, porque necesitaba comer. Necesitaba comprarme ropa, porque cuando salí de casa no tenía ropa. Así que, en lugar de encontrar esa dichosa libertad que buscaba, me encontré que ahora era más esclavo de mí mismo que antes. Porque cuando estaba en casa, si no me gustaba lo que servía, pues lo dejaba. Pero ahora me tenía que gustar lo que servían en el restaurante, porque si no, no almorzaba. Igual yo tenía que haber pagado. Yo no podía decirle a la persona del restaurante, no, eso no me gustó, no le pago. No lo podía hacer. ¿Ven? Así que no somos libres. Y como creyentes, mucho menos. Somos siervos.
de Dios. Y al ser siervos de Dios, usted y yo, mi hermano querido, estamos obligados, escúcheme bien, obligados a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, no me venga a decir, no, es que yo soy cristiano y por eso ya soy libre, y entonces, como soy libre, yo no voy al culto, como soy libre, yo hago esto, como soy libre, hago lo otro. No, por el contrario, ahora tengo que seguir las normas de aquel que me llamó a ser su siervo. Tengo que seguirlas, y Pablo lo tenía claro. Entonces, cuando él dice, Pablo, siervo de Dios, está diciendo, no, es que yo soy siervo de Dios, pero yo hago lo que a mí se me venga en gana. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Y eso cómo lo confirma? Con la segunda parte. Y apóstol, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Se acuerdan cuál fue la orden de Jesucristo a los apóstoles? ¿Ven? Los apóstoles, cuando el Señor los escogió, venga para acá, les dijo, vayan y hagan lo que se les dé la gana, ¿cierto? De ninguna manera. Cuando los mandó de a dos les dijo, vayan y en casa de publicanos no entren. Lo que les den a comer, cómanlo. No lleven 2 túnicas. No lleven alforja. No lleven dinero. Vaya. Son unas instrucciones claras, ¿sí o no? ¿Podían ellos hacer lo que les diera la gana? Y luego les dijo hasta qué debían decir. Y yendo, predicar diciendo. ¿Ven? Ellos no podían llegar a decirle, oiga, yo vengo a decirle a usted tal y tal cosa. No, era lo que él les había mandado decir. Y lo único que ellos podían decir es, el reino de los cielos se ha acercado. Pero también les digo, y no se preocupen por lo que van a decir, porque en su momento les será dicho. ¿Se dan cuenta? Así que Pablo está diciendo, primero, soy siervo de Dios. Segundo, soy apóstol de Jesucristo. Y como apóstol de Jesucristo, obedezco ¿a quién? Al que me mandó. Porque recuerden que la palabra apóstol lo que significa es enviado. Eso significa la palabra apóstol. Enviado. ¿A qué? A hacer lo que el que lo envió lo mandó. Si yo saco un billete de 10,000 pesos y se lo doy a cada uno de ustedes y les digo, vaya Fabiola y me compra 1 libra de carne, vaya Sonia y me compra 10 libras de arroz, vaya Sebastián y me compra 4 libras de papa, ¿pueden ellos comprar con el billete lo que quieren? ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque usted simplemente está haciendo lo que aquel que lo mandó a hacer le dijo que hiciera. Y esto, hermano querido, es lo que nosotros tenemos que tener en claro con el envío que el Señor hace a nosotros hoy también. Porque ese mandato a los apóstoles también es para nosotros. Vayan y prediquen lo que ustedes quieran. Vayan y prediquen de riqueza material. ¿Cierto? ¿Quién los mandó? Vayan y prediquen de prosperidad. Vayan y prediquen de milagros. ¿Cierto que no? ¿Qué les dijo él? Vayan y prediquen ¿qué? El Evangelio. No más.
¿No lo tiene claro? Mateo capítulo 28 lo dice. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a toda la nación, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo quiere más claro? Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hace un testigo? ¿Qué hace un testigo? Decir lo que vio. ¿Y qué les dijo él? Vayan y enseñen lo que han visto y oído. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano? También memorizaron otro que está en Hechos 4. ¿Me acuerdan? Considerad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Y el otro de Hechos también. Porque no podemos dejar, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Eso era lo que Pablo hacía. Entonces él era siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Si bien es cierto hoy, no existe el apostolado en el sentido de como fueron los 12 que el Señor llamó. Bueno, los 13, porque en ese está incluido Judas, pero que después es desechado. En ese sentido, ya hoy no hay apostolado. Sí hay apostolado en que usted y yo seguimos siendo enviados. Usted y yo hoy seguimos siendo apóstoles, en el sentido de que hoy todavía ese mandato sigue siendo fiel. Vayan y prediquen el Evangelio. Pero la pregunta que quiero hacerle en esta mañana es, tal vez usted reconoce que es apóstol, que es un enviado, pero la pregunta que le quiero hacer es, ¿y usted reconoce que es siervo? ¿Reconoce su servidumbre? Pero es que yo también tengo derecho a irme a pasear. Es que yo también tengo derecho a quedarme durmiendo hasta tarde. Yo también tengo derecho a... ¿Tienes derecho a qué? ¿Acaso el que te envió, del que eres siervo, no fue el que te dijo, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre? Y no fue el mismo que te dijo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y no fue el mismo que te dijo, no matarás, no robarás, no mentirás. Solamente dijo esos tres, ¿cierto? No, también dijo, no adulterarás, no cometerás fornicación, pero también dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Y también dijo, no te postrarás a ellos ni los adorarás. Pero también dijo, acuérdate del día de reposo. ¿Se da cuenta? Es el mismo. ¿O es que ese es otro? No, es que eso ya pasó de moda. ¿Pasó de moda? ¿Cuándo? No es el mismo el que dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu servidumbre? Le pregunto en esta mañana, hermano, ¿puede usted decir como Pablo, soy siervo de Dios? ¿Puede usted decir, yo soy siervo de Dios? ¿Se acuerdan cuando 3 hombres fueron echados a un horno ardiendo? ¿Qué dijo el que se paró en la puerta cuando lo llamó? ¿Se acuerdan qué les dijo? Los que no recuerdan, dice, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios viviente. Siervos del Dios viviente. Hermano, ¿usted y yo somos siervos del Dios viviente? Tenga eso presente. Pablo dice, soy siervo de Dios. En otras palabras, es lo que Dios diga que haga. ¿Se acuerdan cuando un profeta fue llamado y no sabía que lo estaban llamando? ¿Qué era lo que decía? ¿Se acuerdan quién era? Samuel. Samuel. Y se iba a donde el otro profeta viejo y le preguntaba, ¿me llamaste? No, yo te llamé. Ve a dormir. Y otra vez, Samuel, Samuel. Entonces el profeta viejo le dice, mira, si te vuelven a llamar, tú vas a responder. ¿Qué es lo que hay que responder? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Contestas tú así? Cuando Dios te dice, Herminia, Rubén, Marina, Margarita, ¿qué contestas? Ay, no molestes, estoy ocupado. Ay, no, yo no tengo tiempo para eso. ¿O contestas? Habla, Señor, que tu siervo escucha? Y no solamente escucha, sino que también obedece. Porque eso es lo que hace un siervo: oír y también obedecer. Pero nosotros creemos que ya no nos toca eso. No, ¿cómo se le ocurre? Ya no somos siervos de nadie. Pues si usted no es siervo de nadie, entonces yo sí puedo decirle quién es. Josué lo dijo de una manera concreta al pueblo de Israel.
cuando los reúne, y ellos se habían levantado contra Dios. Y aunque algunos han querido interpretar eso como que es que yo puedo decidir, lo que Josué les está diciendo es: si a ustedes les parece mal servir a Dios, pues búsquense a quién servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Se da cuenta? En otras palabras, yo no quiero ser siervo de aquel que lo único que busca es mi condenación. Yo quiero ser siervo de aquel que lo que busca es mi redención, mi vida eterna, el que comparta con Él eternamente. Y cuando usted, mi hermano querido, no se pone al servicio de Dios, ¿sabe a quién está sirviendo? Y hay que ponerlo en claro. Si usted no sirve a Dios, el Señor Jesús lo dijo de otra manera, muy concreta. Ustedes quieren saber de quién son hijos. ¿Sí? Pues si no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Porque le preguntaron los fariseos y escribas, le preguntaron: nosotros sabemos que somos hijos de Abraham. Dijo Dios, el Señor: no, ustedes no son hijos de Dios. Ustedes pueden ser hijos de Abraham, de la carne, pero es que los verdaderos hijos de Abraham no son de la carne. ¿Son de qué? De la fe. Y los hijos de la fe hacen lo que la fe dicta. Y ustedes no obedecen a la fe. Ustedes no obedecen lo que la fe dicta, que está en la palabra de Dios. Pues si no somos de Dios, entonces ¿de quién somos? Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Porque él ha sido mentiroso, homicida, no ha permanecido en la verdad, es padre de mentira, y eso es lo que ustedes hacen. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, decir soy siervo de Dios implica que usted obedezca la palabra de Dios. Y Pablo podía tener eso claro, porque él podía decir: lo que Dios ha mandado que haga, eso hago. Y yo te pregunto, ¿y tú? ¿Haces lo que Dios ha mandado? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Puedes decir como Pablo que eres siervo de Dios y que eres enviado por el Señor Jesucristo a predicar su palabra? Tristemente hoy, la cristiandad la están tomando como es un paseo ir a la iglesia. Pues no hay ningún compromiso, yo voy, doy mi diezmo y ya cumplí, chao, me voy para la casa otra vez y sigo como si nada. Porque eso para muchos es ser cristiano. Hermano, déjeme decirle, aunque esto vaya en contra de la predicación que hoy muchos están haciendo allá afuera, mire, ¿sabe? Lo menos que Dios quiere es su dinero. Dios no necesita su dinero. Eso es lo menos que Dios quiere. Aunque uno le esté diciendo allá afuera: venga, parte con Dios y le va a bendecir más. Mentira. Eso es totalmente falso. Dios no necesita tu dinero, porque Él lo que quiere de ti es todo tu ser. Eso es lo que Él quiere, no tu plata.
quieres salvar tu plata, métela en un banco, allá se te salva. Los bancos están llenos de la plata de muchos. Y hermano, déjeme decirle, la iglesia no es un banco. La iglesia no es para que usted traiga un poquito y se le multiplique. Eso no es la iglesia, aunque eso es lo que están predicando hoy muchos allá afuera. Porque Dios lo que busca es adoradores. Y como lo dice el mismo Señor allá en Juan, ¿cómo son los adoradores? En espíritu y en verdad. Lo dice ahí Juan capítulo 4. El Señor, hablando con la mujer samaritana, le dice: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que adoren. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿eres tú un siervo de Dios que adora en espíritu y en verdad a tu Padre? ¿O qué eres? ¿Un asistente solamente? ¿Alguien que solo viene a ver de qué habla ese loquito barbuchas hoy? Y luego sales para tu casa como si nada pasara. Dijo el Señor, pero solo a sus siervos. Solo a sus siervos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan capítulo 15. ¿Se da cuenta? Hay una diferencia entre ser siervo y empezar a ser llamado amigo. ¿Qué eres de Dios? ¿Eres siervo? ¿Eres amigo? ¿O no eres ninguna de las dos? Porque solo a sus siervos es a los que Él empieza a llamar amigos. Pero no termina ahí. Porque Juan dice, el Señor dice ahí en Juan capítulo 15, vosotros sois mis amigos si, solo si hacéis lo que yo os mando. En otras palabras, si usted y yo no hacemos lo que Él manda, ¿qué somos? ¿Me hago entender? Oh, mi hermano, ¿cuán necesario es que nosotros podamos tomar en serio el ser siervos de Dios? ¿Cuán necesario es que nosotros sepamos lo que se implica al decir que somos enviados por Dios a predicar su palabra? Quiero dejarles pensando en esto en esta mañana. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Qué eres tú? Vamos a orar.
Oh Dios, te queremos dar gracias. Porque en tu palabra podemos encontrar cuál es nuestra verdadera posición delante de ti. Y gracias porque hoy nos has permitido reflexionar en si somos siervos, en si somos amigos, o si somos tus enemigos. Queremos ser tus amigos, Señor. Pero ya tú estableciste la manera en la cual podemos serlo. Y es hacer lo que tú has mandado. Por eso pedimos en esta hora, para que tú nos ayudes a obedecerte ciegamente, porque sabemos que nada de lo que tú nos mandes hacer será para dañarnos. Nada de lo que tú pidas que nosotros hagamos será para que se cause algún tipo de daño a nosotros, sino por el contrario, será para nuestro bienestar. Y queremos tener la capacidad, Señor, de obedecerte. Te rogamos para que tú nos ayudes a ser tus amigos. Muchas gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.